Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un nuevo invitado por primera vez al programa de nuestro vecino país, Chile. Adelante, Vicente del Ramón Valijalo. Bueno, gracias por estar y bueno, es nuestro primer encuentro y bueno, me pareció muy interesante un tema que te interesa y que es tan actual, ¿no? Bueno, Vicente es de nuestro vecino país y contanos un poquito cómo surgió este interés por los fake en la cultura y vamos a ver qué sería lo fake en la cultura actual. Pero ¿cómo surgió? ¿Cómo te motivó esto? Susana, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar de algo tan importante como es el problema de lo que se ha dado o se ha estado llamando lo fake o lo falso. Yo creo que para nosotros en el español es más preciso y más pertinente hablar del problema de lo falso. El tema surge a partir de, digamos, de una motivación desde la conversación pública, ¿no es cierto?, la opinión pública que se vuelca a esto de lo fake, que la fake news, ¿no es cierto?, el problema de estar viviendo una realidad que aparentemente es, pero no es. Está allí, pero sería falsa. Estaría siendo... Y la primera derivada que emerge aquí y que se pone sobre la mesa es el tema de la construcción de una verdad, ¿no es cierto? Y que está en la prensa, este es un tema que en la prensa escrita y el Cultural Studies y una serie de disciplinas han abordado con una precisión medianamente grande desde la década de los 60 que se inaugura este problema de cómo se construye la realidad y cuál es el rol de los medios en ese proceso. Y no sé en Argentina, pero en Chile está el vicio de llamar a estas redes, ¿no es cierto?, que se llaman las redes, ¿no es cierto?, se les llama redes sociales. Los gringos, los norteamericanos, le llaman precisamente social media, es decir, son medios de comunicación, no son social media así como algo social, inocente, en donde la gente se comparte la fotito del perro y del gato, digamos. Aquí hay gente que gana dinero a borbotones a partir del tiempo que uno dedica a mirar la fotito, digamos, y hace like o hace alguna cosa. Eso se monetariza, ¿no?, por alguien, ¿no? Y eso... Totalmente. El tema es que, sí, por supuesto que en nuestro país, a ver, esto en todo el planeta, el tema de Latinoamérica es muy especial, ¿no? Porque lo que se ha logrado es con la ignorancia de la gente y en nuestro país, vos sabés muy bien que en el año 70 no había analfabetismo, en este momento el 50% no lee ni escribe. Entonces el tema que ya lo vamos a desarrollar en el programa, si te parece, ¿no? Digamos, ya no se puede volver para atrás sin la inteligencia artificial y sin los medios, sin lo tecnológico. Pero el tema, ¿cuál es?
¿Cuál es el uso que se da de eso? Por supuesto que está todo digitado. El tema es cómo se ha perdido el razonamiento crítico, el poder pensar, que decimos nosotros, ¿no? De Bion. Entonces, ¿el tema cuál es? Digamos, vos, a mí me pareció muy importante, porque cuando vos hablás lo fake en la cultura actual, es decir, cómo lo falso se ha instalado como la única verdad. Todo lo que nos dicen es así. Nadie investiga de qué fuentes y cómo. Entonces es toda una acumulación de datos que la persona no puede procesar. Un niño de 6 meses que le dan la tablet, no puede su cerebro tantos estímulos. Entonces se anulan, esto en distintos programas, ¿no? Lo venimos hablando, las relaciones. Pero el tema que me pareció interesante, ¿no? O sea, cómo nosotros, como analistas, pensamos en la clínica, porque vos ponés, el título lo eligió Vicente, en la cultura, en la clínica y en la vida en general. Entonces, digamos, ¿qué se entiende o cómo, digamos, cómo empezó esto? ¿Cómo se instaló? Y además, después tocas otro tema, te lo digo así como para que lo puedas después desarrollar. ¿Cuál es la importancia de la experiencia en los seres humanos? Porque yo estoy diciendo que en este momento tocamos un botón, tenemos plataformas para todos, y entonces eso no es una experiencia. Entonces, ¿en qué afecta el no tener una experiencia, ¿no? Con los afectos incluidos, que no es solamente un cuerpo que se pone con una máquina. Bueno, comenzá por donde te parezca mejor, digamos, cómo surgió esto y qué sería, digamos, cómo se instala esto, ¿no? Bueno, en realidad lo que tú tocas es de una profundidad y de un rango de complejidad extremadamente sofisticado, digamos, desde la inteligencia artificial, que sería el marrasquino que estamos viviendo en esta tortita que estamos pasando ahora, digamos, no sabemos qué va a pasar a futuro. Y esta palabra, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, que se ha puesto arriba de la mesa, que tiene que ver con algoritmos de manejo de bases de datos al final del día. Pero tú pones un tema allí que tiene que ver con la experiencia y con nuestra posición como analistas. Y yo creo que es muy relevante eso, porque esta palabra, digamos, o sea, quizás lo único que realmente poseemos los seres humanos, así como pensando en posesión, es nuestra experiencia, digamos, o sea, la capacidad de decir, sí, yo fui al estadio, vi el partido, digamos, o sea, es como, nadie me puede cuestionar aquello, ¿no es cierto? De hecho, cuando alguien ya distorsiona la experiencia, su propia experiencia en niveles importantes, estamos nosotros, ¿no es cierto?, técnicamente comenzamos a hablar de psicosis o de trastornos serios en ese tipo de aspectos. Ahora, experiencia, ¿no es cierto?, uno no puede dejar de proponer que la idea de experiencia tiene que ver con algo que uno dice, oye, pero tú fuiste en el metro. Sí, claro, yo fui en el metro, mira, me subí a la micro, me bajé, me subí al metro. Algo que es recurrente, la experiencia de andar en metro, la experiencia de ir al estadio, la experiencia de estar en familia, la experiencia de estar en pareja, tiene recurrencia, se da en el tiempo, ¿no es cierto? La gente dice, yo tomo mi desayuno. Es curioso también, porque uno no toma el mismo desayuno todos los días, los huevos son distintos, la leche es otra, pero uno le dice mi desayuno, mi vida, las cosas que pasan todos los días. Ahora, esta recurrencia, ¿no es cierto?, de la experiencia es, creo yo, bastante fundamental. Es decir, si tú te fijas cuando tú conversas con la gente de Facebook o Instagram, ellos hablan del algoritmo, ¿cierto? El algoritmo es
entender cuál es la derivada de tu experiencia en esa plataforma. Es decir, yo entro, cliqueo sándwich de tapaditos de jamón y queso. Y en ese territorio, ¿no es cierto?, del sanguchito de jamón y queso, digamos, hay todo una cosa que se estructura de alguna manera, que se arma de alguna manera. Ahora, cuando un paciente viene y te habla, ¿no es cierto? Bueno, estamos, antes de entrar al paciente, estás tú haciendo esto, tocando tu pantallita. El computador no es que aprenda, es que registra dónde tú te mueves y luego cuando vuelves a ingresar, te vuelve a poner cosas en esa dirección para que tú pases más tiempo haciendo con el dedito, ¿cierto? Y monetarizar ese tiempo de alguna forma. Hay una empresa finalmente que le paga a alguien, a estos influencers, ¿no es cierto? Les pagan dinero para hacer eso. Entonces, es muy importante porque entonces la experiencia, uno podría decir, comienza a ser hackeada. Es decir, tu experiencia comienza a ser manipulada por otro. O sea, cuando tú entras a Instagram o a donde sea, no es una experiencia como la que pasa cuando tú sales de tu casa y tú te enfrentas al mundo, que no tiene un algoritmo que conozcamos nosotros, digamos, lo conoce, si es que uno pudiera decir el algoritmo del mundo, lo conoce No, Dios. pero además vos decís algo muy importante, que tiene que ver que no hay una experiencia afectiva. Es decir, yo voy todos los días en el metro y siempre va a ser distinto. Cuando la gente se va de viaje, dice, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste a comer? Vos dijiste, no. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? En esto que vos decís, cuando nosotros nos entramos a comer un sándwich, ¿no es cierto? Y nos ponen en la plataforma, nos manejan, no hacemos la experiencia nosotros. Exactamente. Somos como espectador, no es participante. Exactamente. Nos sacan, nos ponen como quieren. Entonces el tema, perdón, tiene que ver un poco que cuando uno es espectador de la vida en todos los aspectos. No hay un protagonismo con el cuerpo. Por eso cada vez en el aprendizaje cada vez hay más problemas. Porque falta, es decir, nosotros mismos ahora estamos haciendo el programa, pero van surgiendo emociones, situaciones, asociación libre que no estaban para nada diagramadas. Esto va surgiendo de la experiencia que vamos a tener a través de streaming, pero también somos protagonistas, no es solamente que el productor pone la imagen, yo te presento, se da algo dinámico que está dado por el equipo de producción, por nosotros dos, por la audiencia, es un todo que participa. Mira, realmente sí, efectivamente, creo que has puesto un dedo ahí en una herida bastante compleja que tiene que ver precisamente porque uno se embeleza con la tecnología. Estamos en este minuto tú y yo conversando como en el living de nuestra casa, ¿no es cierto? Tú tienes el control, ¿no es cierto?, de la plataforma la manejas tú, el programa tiene una agenda. El punto está, y tú diste en la clave, de que estos medios sociales en donde estamos nosotros, que se genera, los fake se genera, y hay que ser muy preciso, en Facebook, en lo que hoy día se llama Meta, ¿no es cierto? Esta Cambridge Analytica, esto es historia, o sea, no es que nosotros estemos inventando, digamos, una conspiración. Aquí hay juicios documentales, o sea, Zuckerberg ha estado varias veces en el Congreso norteamericano, digamos, ¿cierto?, dando cuenta de esto, porque efectivamente lo que hay aquí es un tan
tanto como la televisión en su momento. O sea, cuando nosotros pensamos la televisión de los años 60 o 70, 2, 3 canales de televisión, y uno tenía que pararse frente a ellos y mirar lo que ellos nos ponían, eso también de alguna manera marcaba pauta, el poder de o sea, la cuarta columna, digamos, o sea, el poder de los medios hoy día tan diezmado por estas plataformas, pero es que no son plataformas, son industrias, ¿eh? Y las grandes compañías del mundo pagan dineros importantes a estas compañías para tener capturados, ¿no es cierto?, ciertas audiencias. Eso se le llamaba rating en su momento. Entonces, uno se le olvidan estas palabras antiguas, digamos, entre comillas, pero que hoy día son de una pertinencia enorme, porque, y aquí el punto de fondo tuyo, lo que ocurre es que el hackeo es al hackeo del deseo, ¿no es cierto? O sea, lo que tú dices, digamos, o sea, yo me pongo, en este minuto yo creo que deseo algo, pero en el fondo el deseo está siendo intervenido por el dispositivo publicitario, ¿no es cierto? Además, En infinitos lugares y en infinitos puntos. Por lo tanto, eso que hoy día tú y yo estamos teniendo en esta plataforma, en donde estamos libres, entre comillas, ¿no es cierto?, de esa influencia. Pero cuando una persona, como tú bien señalas, de 8, 9, 10 años, ingresa en un celular porque, no sé, la mamá está esperando o el papá está esperando a ser atendido en el dentista y el niño está, y le pasan el celular, le están pasando, digamos, un dispositivo articulador de deseo, pero articulador de deseo a partir del deseo de otra cosa, que es el deseo de la corporación. El deseo de la corporación de que ese niño haga, diga, o incluso el deseo de la corporación de capturar el deseo del niño para poder manipularlo. Totalmente. Bueno, a veces hay situaciones, el otro día yo supervisé un caso de otro país vecino nuestro y esta chica había visto en TikTok cómo podía ponerse hielo en el abdomen. Tuvo quemaduras muy graves, una chica por supuesto que no estaba bien. Bueno, TikTok se prohibió en Estados Unidos, que no sé si es porque es la competencia probablemente entre Estados Unidos y China, pero el tema es que lo único que se quiere es ganar dinero, nada más. Entonces, el tema de las adicciones al juego, nosotros lo venimos diciendo y viendo hace rato en los chicos, ¿no? El tema, digamos, vos dijiste, me hiciste pensar, se crea la necesidad, pero se obtura el deseo. Entonces aparece esto con la escuela de Francia de psicosomática. Bueno, yo trabajo mucho todo esa área, ¿no? Pero digamos, cuando Smaja habla de los autocalmantes del yo. Entonces la persona cada vez necesita más. O sea, porque se aparece la necesidad, no aparece el deseo. Entonces, por más que la persona tiene todo, pero no se siente contenta, no se siente. Entonces aparecen acá todo el tema de las adicciones, el tema de las depresiones básicas, ¿no? En fin, un montón de cosas. Sí. Sin duda, y allí me hiciste recordar, ¿no es cierto?, a Winnicott, cuando Winnicott dentro del psicoanálisis propone, digamos, fuertemente el tema de la necesidad como una cosa esencial. Y en ese sentido, me parece que tu comentario apunta también a cómo se distorsiona, ¿cierto?, la experiencia, y volvemos al tema de la experiencia, ¿no es cierto?, y el tiempo. O sea, cuando alguien está en estas plataformas, como que el tiempo no existe, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante este punto porque si algo sabemos del inconsciente es que no tiene tiempo. Entonces, cuando un adicto al juego, ¿no es cierto?, pasa 6 horas jugando y dice, oye, lleva 6 horas jugando, ¿cómo? Esto es 5 minutos. Uno dice, a ver, atento, ¿qué tipo de experiencia es la que craftean, ¿no es cierto?, o la que diseñan las personas que están detrás de estos juegos para generar en el sujeto una sensación de que no hay tiempo ni espacio? O sea, un espacio similar a lo inconsciente, pero otra vez
gestionado desde fuera, hecho desde fuera. Y en el tema de la necesidad, que me parece muy importante, es que todas estas plataformas, digamos, creo yo, están diseñadas también para generar escenarios regresivos, es decir, te van poniendo cada vez más brutalmente en un estadio, digamos, psíquico regresivo, en donde el impulso, ¿no es cierto?, ya es casi primario, pum, pum, pum. Uno abre, se mete, aprieta Instagram y empieza, digamos, y de repente dice, oye, ¿qué estoy haciendo? La palabra procrastinar, por ejemplo, que está cada vez más de moda, se vuelve muy pertinente porque la gente pierde la capacidad, como dices tú, de tener su propia articulación, su propia voluntad, como Schopenhauer, ¿no es cierto? No hay proceso. No. Se ha incrementado el acting out, se ha incrementado la fragmentación. Es decir, bueno, vos hay un trabajo, digamos, que has escrito, ¿no? Ponés justamente cómo el psicoanálisis busca la verdad o la posibilidad de repetir una experiencia. Y si fue mala, transformarla en una transferencia con el analista distinta a la que tuvo. Y esto con las máquinas, de hecho que nosotros hace un mes en un municipio se había comprado para que en vez de ir al psicólogo, hacerlo con inteligencia artificial. O sea, como que era la máquina que le decía cómo tenía que salir de la situación que le pasaba. ¿Y por qué también proliferan las terapias que te dan 10 tips para ver cómo salís de la depresión, cómo te separás, cómo haces? Todo incrementando qué tenés que hacer. O sea, donde el pensamiento no tiene cabida. Nosotros sabemos que para poder pensar tiene que haber una experiencia afectiva. Entonces me parece importante, ¿no? Esto que vos decís. Sin duda, sin duda. Y en ese punto en particular, a mí me gusta mucho, y si uno va al pensamiento bioniano, por ejemplo, Sí, es muy importante este punto, en el sentido de qué es lo que aprende el sujeto, cómo piensa un sujeto de 15 hoy, cuyo aprendizaje, entre comillas, en el pensamiento ha sido un aprendizaje más bien, se me viene así como, dan ganas de inventar un neologismo, como, bueno, aquí está una palabra buena, el aprendizaje ha sido maquineado, ¿no sé? Como que se vuelve una máquina, es decir, un mecanismo de repeticiones automáticas sin sujeto detrás. Ahora, si tú piensas, la inteligencia artificial es un producto científico, y la gente que está vuelta loca con esto, digamos, así como que vamos a cambiar el mundo, digamos, son gente que está en el territorio de lo científico. Y lo científico no tiene sujeto, por definición. Cuando uno se mete en esto, digamos, a través de autores fundamentales, estoy pensando en Hegel, estoy pensando, te fijas, en Heidegger, estos son autores, y bueno, Freud tiene su afán científico y por eso no aborda el problema de hecho, pero sin embargo, cuando uno lee Freud tiene esa contradicción vital permanente, ¿no es cierto? O sea, estoy haciendo una ciencia, el psicoanálisis, pero inventa la transferencia en donde no hay sujeto y objeto, hay un fenómeno dialéctico extremadamente complejo. Entonces, Freud, cuando hace el psicoanálisis, pone al sujeto al centro, Lacan lo retoma, etcétera, ¿no es cierto? Winnicott con la idea de self, y Bion, ¿no es cierto?, nos muestra claramente que el pensar, ¿cierto?, es un producto de la relación. Es decir, uno no puede pensar en soledad. Un tipo que nace en un cerro y está 20 años ahí, no piensa.
hace otras cosas con lo psíquico, hace otras cosas con su dispositivo neuronal, pero el pensamiento cultural ya es nuestro. Y tú has dado también en un clavo bastante grande cuando uno dice y el sistema educativo, porque el sistema educativo, ¿no es cierto?, se ha vuelto, nosotros tenemos acá un término que es el niño depósito a plazo, ¿no es cierto? Yo te lo entrego en kinder, tú entrégamelo en la universidad de vuelta. Pero ¿qué hizo el padre entre medio? ¿Dónde está? No estoy pensando en pensamiento cualquiera, estoy pensando cómo ese padre se inserta en la matemática del hijo, porque la matemática no está exenta de sujeto. Entonces, cuando tú vuelves a este problema, dice la inteligencia artificial, mire, estos tipos son geniales para ponerle los nombres a las cosas, ¿eh? Uno habla de la nube. Las cosas están en la nube. No están en la nube, están en un servidor en Wyoming, en un disco duro. Eso tiene una tremenda hectáreas de facilities en donde esto está con petróleo que echa a andar las máquinas, digamos, y uno piensa en la nube, una cosa como así como bonita, ¿te fijas? No, es un servidor. La inteligencia artificial no es inteligencia. Lo que es un algoritmo, es decir, aquí hay gente programando sistemas computacionales para manejar bases de datos complejas lingüísticas y lingüísticas en lenguaje distinto. Usted mete yo digamos, no sé si usted tiene experiencia, pero cuando uno mete en ChatGPT y dice cómo resuelvo esta ecuación y uno pone la ecuación y el tipo la resuelve. O sea, en ese sentido es clarísimo que lo que aquí hay no es pensamiento, es un automatismo sofisticado. Entonces, ¿hay que eliminar el ChatGPT? No, por favor, no lo hagan. Pero no entendamos que esto es pensar. Esto es un asistente complejo, ¿cierto? Que lo que hace es, si yo, oiga, de repente, no sé, hoy tengo un párrafo difícil porque no sé qué, ¿usted me puede decir cuáles son las 4 ideas importantes acá? Por supuesto que el tipo lo va a hacer mejor. Una anécdota, Steve Jobs en una presentación, el tipo que hizo Apple, que es muy genial, que falleció, dijo, mire, los computadores son tontos. Entonces la gente así como, ¿pero cómo son tontos? Son tontos. Lo que hacen es que son muy rápidos. Entonces, mire, imagínate que yo soy... decir justamente, la velocidad. Claro, exacto. El tipo le dice a la audiencia, imagine que yo soy extremadamente rápido para moverme. Entonces voy a hablar con usted y mientras estoy hablando voy a ir a la esquina, voy a comprar un ramo de flores y voy a volver. Y voy a aparecer, eso va a ocurrir en una milésima de segundo. Entonces usted va a creer que yo soy mago, porque aparecí con un ramo de flores. Pero en realidad no soy mago, soy rápido. Eso es el algoritmo de la inteligencia artificial. Entonces, acá se produce también una suerte de complicidad con los medios que les encanta andar buscando temas y levantando cosas y hacen creer que estas máquinas son inteligentes. Las máquinas no son inteligentes y habría que preguntarse qué es la inteligencia. La gente habla de inteligencia artificial y yo, fíjense que cuando se genera esto, a mí me gusta preguntar qué entiendes por inteligencia y qué entiendes por artificial, porque artificial también es una palabra compleja. Tiene que ver con un artificio, ¿cierto? Y tiene que ver con arte y ficción. Es un artificio y el arte tiene que ver con una capacidad de hacer, con una técnica, con una creatividad importante. Entonces, cuando uno dice la inteligencia artificial, uno pone afuera como un objeto algo que, entre paréntesis, ¿quién pone la pregunta en el chat GTP, Susana? La pongo yo. La pregunta creativa la hago yo. Y estos tipos nos convencen de que el genial es el chat. Si la genialidad está en la pregunta, no en la respuesta. ¿La respuesta es mágica? No, es rápida. Es rápida y tiene una cantidad de información espeluznante. Entonces, cuando vamos luego a la conversación sobre esto, acometemos el mismo error de dejar afuera al sujeto.
porque si esta conversación incorporara sujeto, la cosa sería diferente. Ya, nosotros tuvimos en el programa, el productor se debe acordar, una colega que está en España y que tuvo una experiencia con el primer ciber del mundo. Un muchacho que le hicieron una operación, se incrustó una antena. Después te lo voy a mandar porque te va a interesar. Este muchacho nació que no podía reconocer los colores. Entonces la mamá le decía, ay, mi hijo que no va a poder ver. No voy a hablar todo el caso, pero sí para poder integrar varios conceptos que vos trajiste. Bueno, él es muy buen músico y entonces pudo a través de los sonidos transformarlos en colores. Pero él dice, yo no me siento ni humano ni no sé qué soy. Es decir, fue muy perseguido porque la antena capta a bastante distancia. Entonces también tuvo problemas con ciertos países, con qué cosas podía captar, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, ella tuvo una entrevista de más de 6 horas, donde no fue fácil, ¿no? Pero lo que yo quiero transmitir, cómo él utilizó la tecnología para también satisfacer una situación traumática de niño que la mamá no toleraba que él no pudiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudios que se han hecho, cuando es tanta velocidad, como vos explicabas, la corteza cerebral no la puede procesar. Entonces no queda eso archivado como para poder desarrollar. Y esto produce cada vez más ignorancia y más destrucción de neuronas, porque es tan rápido que hace muchos años se transformaba a lo mejor de lo terrestre a lo anfibio, de lo anfibio a lo terrestre. Bueno, muchas modificaciones en los seres, tanto animales como en los humanos, pero había un proceso, un tiempo. Ahora no hay tiempo. Entonces el tema es, los estudios neurocientíficos es que se suprimen funciones neuronales, porque no se da lugar a la restitución a otras funciones. Me parece espectacular el caso. Me parece fundamental 3 elementos que tú estás nombrando. Proceso, supresión, me parece muy importante. Y el tercer elemento es cantidad. Y cuando pienso en esas 3 cosas, digamos, pienso en Freud. Y pienso en trauma. O sea, cuando hay una cantidad que irrumpe, ¿no es cierto?, lo cuantitativo, ¿cierto?, que por ser precisamente la cantidad tan brutal, ¿cierto?, ¡boom!, del impulso. El aumento de tensión, ¿no?, que lo vemos en psicosomática. O sea, estamos en la interpretación de los sueños, capítulo 7, párrafo 1, línea 1. O sea, es como cuando está, digamos, la cosa tan fuerte, se produce trauma, ¿cierto? Y con el trauma se produce la supresión. Y con la supresión se produce, ¿no es cierto?, el síntoma, el dolor, el sufrimiento. Entonces, cuando tú señalas, ¿no es cierto?, describes esto, estás describiendo una situación traumática. Y creo que es importantísimo porque es una situación traumática. En general estamos acostumbrados a la palabra trauma como si fuese, ¿no es cierto?, lo traumático, y que por cierto que en circunstancias así lo es, una situación extremadamente violenta, brutal, ¿no es cierto? Pero cuando uno piensa, y eso hay que respetarlo y hay que cautelarlo y es algo muy, muy importante a considerar. Pero si lo pensamos el trauma en forma, digamos, descriptiva, fenomenológica, en esto que estamos hablando de supresión, cantidad
digamos, y esta pérdida de capacidad de proceso, vivimos en una situación bastante traumática cotidianamente, ¿no? O sea, abrir el teléfono sería traumático, porque tú abres el teléfono, te metes en una plataforma y la cantidad de información que hay es absolutamente imposible de procesar, ¿no? Fíjate que yo no sé qué pasa en Argentina, pero acá los chicos, algunos, se salen de las redes. Se empiezan a salir de las redes. Tú empiezas a preguntar, oye, a los chicos estoy pensando 12, 13, 14 años, digamos, ¿tú estás en Facebook? No, eso no, ahí no estoy. Y hay unas redes nuevas, como Discord u otras, ¿cierto? Porque, y yo tengo mucha esperanza en eso. Es decir, los chicos cuando se dan cuenta del estrés que les produce, no a todos, porque hay algunos que tienen más mecanismos que otros, ¿no es cierto? Que esto se conversa, que esto se habla. Hay colegios en Chile en donde esto se conversa y se hacen talleres para que los chicos puedan protegerse, digamos, y generar mecanismos. O sea, se procesa, digamos, colectivamente lo que está ocurriendo. Y en eso, por ejemplo, Sonia Livingstone en el LSI en Inglaterra trabaja hace 30 años este problema de cómo proteger a los chicos del mundo digital, protegerlos en el buen sentido. Cuando uno dice yo protejo a mi hijo cuando sale a la calle, digamos, de que no le vaya a pasar nada, uno dice yo no voy a eliminar Argentina para que mi hijo pueda estar bien. Uno le genera mecanismos, uno genera procesos. Bueno, aquí hay que hacer lo mismo. Y los chicos se empiezan a mover en eso. Ahora, yo creo muy importante lo que tú estás diciendo, porque en la clínica, en donde lo que necesitamos es regresión para generar procesos donde no hubo proceso, lo que uno, al menos digamos, se aprecia muchas veces es la interferencia a esa posibilidad desde una cantidad no menor de redes en donde, pero sabe que yo leí tal cosa, oiga, pero es que tal cosa, pero es que mire, sí, pero yo, o sea, a mí me pasa de repente con algunos pacientes que ellos te empiezan a decir, mire, porque yo soy esquizofrénico, paranoico, no sé, te empiezan a hablar en jerga y tú dices, y eso no, es que un amigo me lo dijo en las redes, lo leí no sé dónde. Es tal Entonces, cual. empieza, digamos, entonces mi trabajo va a rescatar la noción de experiencia y a tratar de poner al sujeto de vuelta a la experiencia. De que él pueda entender de que todo aquello es fake en el sentido de que, porque y aquí hay un concepto que se usa poco y deberíamos usarlo todos los días en este problema, de que todo esto está diseñado para sostener, potenciar y capturar de alguna manera, ¿cierto? Eso que llamamos en psicoanálisis el falso self. Es decir, darle sustento a una parte nuestra que ojo, el falso self no está allí porque sí, ¿eh? Sino que está allí para proteger lo verdadero. Entonces, cuando también tenemos que ver, digamos, por decirlo quizá un poco burdo, digamos, pero la oportunidad de esto es entender que aquí hay un ejército fortaleciendo lo falso para proteger lo verdadero. El problema es que vamos a tener que tener, digamos, una paciencia y un trabajo sistemático para poder llegar a lo verdadero, que va a ser mucho más sofisticado por las condiciones que tú estás relatando. No hay proceso, la experiencia es brutalmente compleja en la medida que uno se mete en este mundo de las redes y la supresión, todo lo que tú has señalado, la falta de proceso, la falta de mecanismo psíquico, digamos, vamos a tener quizá al avión que hacer regresiones para enseñar a pensar, no para enseñar a sentir. Además pasó en la pandemia que los padres, sobre todo con adolescentes, que sufrieron mucho, porque es como que los viejos no podían salir, con los adolescentes no se tuvo en cuenta. Entonces muchos padres te decían, todos amigos son de internet, yo creo que tenga amigos de verdad. Yo decía, bueno, pero les sirvió para no suicidarse.
en ese momento. Y Exacto. hoy en día, te dice, es una paciente, pero son varios, mis verdaderos amigos, que ahora nos conocimos presencialmente, siguen siendo los que conocí por internet. Claro. Yo tengo mis compañeros de la escuela, pero con ellos es distinto. Vos ponés, siempre están, te ayudan, ¿no? Bueno, el tema ¿cuál es? Poder diferenciar, que no podemos estar en contra de la tecnología, pero cuando viene otro paciente que es muy estudioso y me dice, Susana, yo antes estudié Derecho, buscaba la palabra clave, pero como vi que había una plataforma, me lo hace la plataforma. El otro día no la podía encontrar. Y ahí me di cuenta de cómo yo ahora me costaba hacerlo yo. Porque también tenemos colegas que sacan de distintas charlas, conferencias y se ponen a hacer un discurso. Y un libro también. Sí, sí, exactamente. Entonces, Sí, no hay el proceso de poder pensar, elaborar. Entonces, también es como que se pone de moda algo y se hace porque conviene. Esto también lo vemos entre colegas. A ver, por como supuesto. los que hemos trabajado siempre en hospital, en patologías graves, siempre trabajamos con lo escindido, no solo con lo reprimido. Entonces, el tema es, ¿no? Por eso digo, cuando vos decís, lo fake es destino, el psicoanálisis es búsqueda. Bueno, te lo tiro para que lo puedas desarrollar. Eh, eh, es muy importante lo que tú estás diciendo porque pone en el eje central la condición de la experiencia humana de estar permanentemente en lo fake. O sea, cuando si tú te vas a las cortes de victorianas y te vas más atrás, digamos, las intrigas eran el temazo, digamos. Y las intrigas es precisamente lo fake. O sea, cómo se maneja lo falso y lo verdadero, qué es realmente cierto. Y ahora con las guerras, con los del terrorismo, con todo, o sea, a ver. Por supuesto, por supuesto. Es como que se ve, a ver, vos me haces esto, yo te hago lo contrario. Es el papá bueno y el papá. Yo siempre digo, a ver, para mí es muy importante el trabajo interdisciplinario, el abordaje. Entonces, si no repetimos, a ver, papá me dijo esto y mamá, entonces el psicólogo me dice esto, el médico me dice lo otro, el homeópata me dice esto, el espiritista, el de otras vidas hacemos esto. O sea, es enloquecedor para la persona. Exacto, y nadie le pregunta qué quiere hacer él. Y allí me parece a mí que el sentido del psicoanálisis es fundamental. Y rescato mucho el trabajo de Lacan en eso, en el sentido de la verdad del sujeto. Ahora, cuando Lacan habla de la verdad del sujeto y la frustración del psicoanálisis, digamos, bueno, y hay autores, digamos, o sea, el planteamiento lacaniano es muy complejo, y es complejo no porque Lacan hable raro, así es que mire, Lacan hablaba raro, digamos, así como, no, el problema es complejo porque Lacan lo toma desde Hegel. Y la gracia de Hegel, digamos, es tomar el planteamiento kantiano en donde él le devuelve, ¿no es cierto?, el mundo al ser humano, ¿cierto? El ser humano es el que genera mundo y categorías, y el mundo es un mundo humanamente generado, y hace la genialidad, ¿no es cierto?, de decir, pero no, el trascendente no está afuera, está dentro. Entonces, boom, por decirlo de alguna manera, es el que hace el bollo del calcetín, digamos, lo da vuelta y lo pone, digamos, el sujeto se crea a sí mismo permanentemente, ¿no es cierto? El problema para Hegel es la autoconciencia, es decir, hay conciencia, hay conocimiento, pero hay autoconciencia, y la autoconciencia ¡boom!, me mete sobre mí mismo, me pone adentro y genera una afuera, ¿no es cierto? Y ahí el inconsciente es aquello que a la Wittgenstein
de lo que no puedo hablar, me tengo que callar. Es decir, ni siquiera puedo reconocer, digamos, está fuera, está en un territorio extremadamente complejo y los humanos estamos presos de esta dialéctica, ¿cierto?, que nos lleva permanentemente. Y allí es donde el sujeto tiene una importancia fundamental porque es el motor de todo esto, de nuestra experiencia en el mundo que se genera y autogenera y que va en eso. Y cuando decimos no hay sujeto en el chat GTP o en esto, tiene que ver con que precisamente la ciencia, para resolver este problema fundamental que Hegel plantea, lo que hace es generar una realidad autocontenida, en donde está todo explicado desde dentro. Y Heidegger en esto es muy preciso, o sea, el problema científico no es un problema de saber, es un problema de método. Es decir, si el método está bien, se puede replicar y siempre da el mismo resultado, es verdadero. Y eso es, digamos, filosóficamente desquiciado, digamos. Yo puedo tener una verdad verdadera, digamos, que es totalmente falsa, pero se comprueba. Bueno, ahí entras en el tema de las hipótesis, ¿no? ¿Cuántas hipótesis son falsas? Y de alguna manera la gente lo toma como verdadero. Pero además yo pensaba, cuando hablabas de la... Por eso que es muy importante cuestionar el sentido de la inteligencia artificial en el sentido de que sea inteligencia y de que sea artificial. Porque si tú te pones desde lo que estamos hablando y desde un sentido analítico de rescatar a Lacan o a Winnicott en su idea de verdadero falso self, etcétera, varios autores, Green, otros, que están en este vértice, lo que hay que hacer no es apagar el computador, es redefinir esa realidad. Hacer un... Además yo pensaba, cuando vos rescatabas a Lacan, el error es cuando uno toma a los diferentes autores, incluido la inteligencia artificial y la tecnología, como reverencia, no como referencia. Exactamente. Entonces, si no se cae en una cosa dogmática y no como algo que nos puede sumar. Claro, ¿no? Acuérdese de la frase famosa que se le atribuye como última frase conocida a Lacan en Venezuela, en el seminario de Caracas antes de su muerte. Si ustedes quieren llamarse lacanianos, bien por ustedes, yo soy freudiano. Es decir, yo no tengo, lo que yo hago es procesar el trabajo de Freud, es poder pensar sobre eso, articular y rearticular, ¿no es cierto? Por ejemplo, Winnicott, en su artículo tan importante de Ego Distortion, en función de, en función del verdadero y falso self, que el artículo es el nombre preciso, Ego Distortion in terms of true and false self, ¿no es cierto? Y la gente se queda con true and false self, pero el punto es la ego distortion. O sea, hay una distorsión fundamental en la cual los seres humanos vivimos permanentemente. Y ese artículo aparece en las obras completas de Winnicott 3 veces, revisado. O sea, en el sentido de que Winnicott, y usted ve las obras completas de Freud, y dice, bueno, este artículo Freud lo revisó el 20, el 21, el 22, el 23, o sea, esta cosa de verdades en piedra, ¿cierto? A la chat GTP, digamos, porque uno de repente va a ciertos congresos, digamos, como tú dices, lacaniano, en donde no hay un análisis de Lacan, hay un chat GTP de Lacan, digamos, como esta es la verdad, esta es la piedra que yo me encontré escrita, digamos, por Moisés en su tiempo. Y eso a mí me parece muy importante, mantener abierta la pregunta. Totalmente. Aparte, mira, Borges, a lo mejor has leído algo de Borges, pero siempre dice la pregunta, ¿no? La respuesta. Cuando alguien, viste, cuando uno da una conferencia o una charla y nadie pregunta nada, yo dije, no sirvió. O sea, a ver,
El ¿sí? tema es, claro, me dice, bueno, lo que pasa es que muchos dan la conferencia y se van, me dice. Vos te Sí, claro. quedás. Bueno, pero sí, Pero lo para eso es eso, exactamente, ¿no? O sea, bueno, y piense el chat GTP, ¿qué es lo que hay que hacer para que funcione? Hay que preguntarlo. Si uno no pone una pregunta, un tema, el chat no va a responder. O sea, nosotros miramos solo la respuesta, ¡oh, qué fabuloso lo que te dijo! Bueno, o qué tonto, mira qué tonto lo que te dijo el chat GTP. Bueno, pero que le preguntaste, po. Si tú no estás afuera del chat GTP, tú eres el chat GTP. Y en la medida que no entendamos eso, va a ser muy difícil poder, no, porque en este momento estamos en la santificación, en la beatificación, ¿no es cierto?, del chat GTP, que lo hemos vivido con 200 cosas antes, digamos. Y en algún minuto va a venir la demonización del chat GTP, ¿no es cierto?, que va a ser el producto de todas las complejidades del mundo. Si el mundo lo hacemos nosotros, los seres humanos, estamos adentro del mundo, no afuera. también lo destruimos, porque Exactamente, está destruyendo, ¿no? La naturaleza, la contaminación, todo el exactamente, propio ser humano. Escucha, precisamente. nos quedan muy pocos minutos para que vos cierres el programa con lo que vos quieras. Un abrazo y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Y Listo. bueno, un mensaje para vos sabés que este programa mucha gente lo ve después de la emisión, pero bueno, ya hace varios años que no pensé yo que iba a mantener tanto el programa, pero bueno, es así y lo ven desde Europa, América Latina y bueno, desde Israel también. Así que, bueno, y hay gente que es colega y hay gente que no es colega. Así que me parece un tema muy importante, lo verdadero y lo falso, nuestra cultura, y te dejo el cierre del programa. Bueno, muchas gracias, Susana, por la invitación y también decir que yo creo que este programa perdura porque tiene sujeto, digamos, ¿eh? Y no es un programa vacío, otro programa vacío más, independiente de la plataforma que sea. Para cerrar, simplemente yo diría a los colegas no abandonar el, el la capacidad de asombro permanente, ¿no es cierto?, frente a los fenómenos nuevos, mantener una actitud de pregunta frente a esto, ir como se señaló muchas veces en el programa, mirar no solo el demonio, ¿cierto?, no solo el pecho bueno, sino que también mirar el pecho malo, el pecho bueno y la integración, cómo se puede integrar esto, y tener también, no perdernos del sentido temporal de la experiencia, es decir, que esto es una cosa que está en evolución permanente y que nosotros somos parte, que estamos adentro y que como analistas en forma permanente en nuestra clínica esto va a aparecer cada vez más, esto va a existir cada vez más. El punto es cómo lo integramos, cómo lo entendemos y cómo podemos devolverle el sujeto en forma permanente, porque el sujeto y la forclusión a la lacaniana, ¿no es cierto?, del sujeto, es una tendencia, es una condición del pensamiento científico, forcluir, porque el sujeto molesta, el sujeto es molestoso, está, como diría Hegel, está afuera de la dialéctica poniendo el dedo en forma permanente, ¿no es cierto? Y que precisamente es el motor de cambio, es el motor de la transformación del mundo y tenemos que darle su espacio y nosotros analistas, como diría Marcel Cermak, ¿no es cierto?, de la escuela francesa, estamos para escuchar la molestia del sujeto frente al mundo contemporáneo, que es Y una molestia. ¿Ah? tolerar a veces la frustración, la capacidad de espera, ¿no? Que Por hace que podamos transformar y ayudar a transformar, ¿no es cierto?, lo que tuvo supuesto. que concluir para poder sobreexistir. Así es, exactamente. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta la Gracias, próxima. Gracias. gracias. Hasta luego.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.